consola Xbox One de mi hermano, haciéndola pasar por robada. Espera que mierda. Sé que el inicio no tiene sentido, pero si dejan que les explique entenderán todo. Eran épocas decembrinas en el lejano año del 2017, las consolas estaban en revuelo y mi hermano y yo éramos muy fanáticos de los videojuegos. Mis padres sabían esto, así que para esa Navidad decidieron regalaros a mí y a mi hermano una consola a cada uno. A mi hermano le regalaron una Xbox One X, con el juego de Star Wars Battlefront 2, cabe recalcar que mi hermano tenía 12 años en ese momento, y a mí me regalaron una Nintendo Switch, con el juego de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Cabe recalcar que yo tenía 14 años en ese momento. A mí me encantó mi consola ya que yo amaba las consolas portátiles, y el juego con el que venía debo decir que era una joya excelente la cual es de mis favoritas. Mi hermano estaba feliz por la consola pero no le gustaba el juego y con mucha razón, ya que se catalogó como el peor juego de Star Wars jamás hecho. Y como típico gamer, en vez de usar el dinero ahorrado que tenía para algo de provecho, lo utilicé para comprar juegos para mi Nintendo Switch, y así es como conseguí Mario Kart 8 Deluxe. Ese dinero ahorrado lo tenía para comprarle un regalo a mi mamá, pero como mi papá le regaló una televisión 2K a mi mamá, pues dije ya para qué. Pasó un tiempo y yo ya tenía 16 años, mientras que mi hermano tenía 13, tiempo el cual desearía que hubiera pasado más rápido, porque desde que mi hermano adquirió esa consola ha sido un dolor de huevos lidiar con él. Mi hermano se volvió muy chistoso, cada vez que perdía en un juego siempre se encabronaba y les empezaba a mentar la madre a todos mis familiares habidos y por haber, con la excusa de que siempre lo desconcentran y cosas así. Pero un día se me hizo extraño que el juego con el que jugaba no era el que le habían comprado a mi hermano, incluso el juego aún estaba en el estuche. Se me hizo muy raro ya que no le habían comprado otro juego que yo supiera, y resulta que él había comprado y descargado el juego de Gears of War 4, agarrando la tarjeta de crédito de mi mamá para poder comprarlo. Le dije que le iba a decir a nuestra madre que había gastado su dinero para comprar un juego que ni siquiera era para su edad, ya que sí, mis padres sí dejaban que jugara videojuegos pero siempre y cuando fueran para nuestra edad. Mi hermano en vez de razonarlo conmigo me empezó a golpear a punta de escobazos y de zapatazos para que yo no dijera nada, y me amenazó con que si yo decía algo, él iba a destruir mi juego favorito, y pues yo no dije nada, ya que mi hermano era capaz de todo con tal de que se beneficiara a él, sin importarle perjudicar a los demás. Tuve que soportar todas sus gritaderas y lloriqueos durante 2 años completos. Era agosto en ese lejano año del 2019, el COVID aún no era una realidad y todos disfrutaban de sus vidas pacíficas, hasta que un día que volví de la preparatoria, vi que mis 2 juegos que le había comprado a mi consola estaban completamente rotos, las cajas y las hojas y sobre todo los cartuchos estaban demolidos, rotos y sin posibilidad de repararlos. Yo me puse demasiado mal y fui con mi hermano, y le dije que sí sabía qué había pasado. Él me dijo que él los había roto, porque él creyó que yo delaté con mi mamá sobre el juego que había comprado y que encima no era para su edad, y como venganza él rompió mis juegos sin recibir ningún castigo. Obviamente yo me harté y me puse a golpearlo en la cara repetidas veces hasta que mi hermano agarró una chancla y me empezó a dar en los hombros, en los brazos y en los pies y me amenazó con que si decía otra cosa sobre este asunto ya no iba a ser los juegos sino la consola, y se preguntarán, ¿por qué no le dijiste nada a tus padres? Porque siempre que digo algo me opongo a algo que no le guste a mi hermano y le digo a mis padres, él siempre se venga de maneras muy horribles, además de que mis padres no me hacen caso. Luego de ese incidente, empecé a reflexionar sobre lo culero que era mi hermano y sobre maneras de vengarme, y había pensado en la idea perfecta para poder vengarme, pero tendrían que pasar 2 meses para empezar mi venganza. 2 meses pasaron, específicamente era el 29 de octubre, yo le dije a un amigo si él quería una consola, que yo se la podía dar, pero tenía que pagar una cierta cantidad de dinero por mes. Él me dijo que sí, entonces le dije que le entregaría la consola el día siguiente de Halloween. Llegó el día y a las 2 de la madrugada me encontré con mi amigo y le di la consola y le volví a mencionar que me tenía que pagar la consola a plazo fijo. Él aceptó y se la llevó. Eso sí, tuvo que pagarme la primera cuota. Mientras regresaba a la casa estaba cagadísimo de miedo, pero me adapté. Llegué a mi casa y me esperé a que dieran las 6 de la mañana, la cual es la hora a la que yo me levanto normalmente. Al llegar al lugar donde estaba la consola de mi hermano, respiré lentamente, tomé aire y grité con todas mis fuerzas, se robaron la consola. Mi familia se despertó bien asustada viendo que se habían llevado el aparato de más de $400. Mi hermano estaba llorando bien fuerte, ya que le habían quitado todo lo que él más amaba en este mundo, y empezó a gritar y a patalear, culpando a mis padres de toda esta desgracia. Mi mamá rápidamente lo quiso tranquilizar, pero mi hermano se levantó y empezó a gritarle a mi mamá, mientras
mientras ella intentaba calmarlo le dio un manotazo. Obviamente mi papá intervino en ese momento y lo empezó a golpear para tranquilizarlo de una puta vez. Y él dijo: Ya no aguantamos tus mamadas. Ahorita mismo enlista tu ropa porque te vamos a meter en un internado. Yo no estaba triste en lo más mínimo, es más, estaba muy feliz de que lo fueran a corregir de una vez por todas, así que lo dejamos en un internado donde él estaría hasta que cambie su forma de ser. Al fin la casa rebosaba un increíble silencio ya que mi hermano se había ido. Yo me quedé completamente con el cuarto y en cuanto llegamos a la casa, yo les dije a mis padres que desde hace mucho mi hermano rompió mis juegos favoritos y que por eso no jugaba en la Switch, ya que él había roto mis juegos y pues me amenazó con romper la consola si yo decía algo. Mis padres estaban muy apenados porque nunca se dieron cuenta de lo que hacía mi hermano en contra mía. Me compraron los juegos que mi hermano me había roto y me habían dado $50. Pasaron los años y yo seguía acumulando más dinero de esa consola empeñada y con ese dinero empecé a comprar muchos más juegos para mi consola. Mi mamá un día me preguntó de dónde sacaba tanto dinero y yo le dije que vendía tareas hechas a mis compañeros de la prepa. Ella me creyó y yo seguí con mi gran estafa. Esto fue en agosto del 2020. Así es, en la época de las clases en línea. Actualmente yo ya tengo 18 años y ya vivo en un departamento sufriendo por comer, pero es parte de ser un adulto independiente, pero con 17 juegos en mi consola y con la deuda pagada de mi amigo el cual está disfrutando de esa maravillosa consola. Justamente en enero mi hermano acabó de salir del internado totalmente renovado. Él ya no guarda rencor y ya no se comporta como el típico niño pendejo que era antes. Obviamente yo le seguía guardando rencor, así que cuando fue a visitarme a mi departamento yo lo corrí inmediatamente y así es como llegamos a la fecha de hoy, de cómo he cometido la gran estafa como diría la gente de cultura, y así termina la historia. Moraleja: no importa que un familiar lleve tu misma sangre, si ves que está haciendo cosas horribles siempre hay que enderezarlo.